En este video te voy a contar qué fue lo que hizo Macri con la economía. La deuda, el FMI, el ajuste, todo. Mirá, para entender la economía argentina, primero hay que entender cómo funciona la economía de cualquier país. Se divide en dos sectores, el público y el privado. O sea, el gobierno y todo el resto. Las personas y las empresas. Al gobierno le entra plata. Más o menos el 90% de lo que entra es por impuestos. Y con esa plata que entra tiene que bancar todo esto. Jubilaciones, transferencias sociales, salarios estatales, subsidios, seguridad y obra pública. También educación y salud, pero de eso se hacen cargo las provincias más que nada. Ahora, si con lo que un país recauda de impuestos puede pagar todo eso y encima le sobra plata, tiene lo que se llama superávit fiscal. Si no puede pagarlo, que es como cuando vos no llegás a fin de mes, tiene déficit fiscal. Bueno, ese es el Estado. Después está el sector privado, que son todas las personas y empresas del país que producen cosas y ofrecen servicios. Cuando producen, pagan impuestos. Cuando consumen, pagan impuestos. Cuando venden acá o afuera, también pagan impuestos. O sea, las personas trabajando generan riqueza para ellos y para el Estado. En 2015, en Argentina, el sistema estaba roto, a punto de explotar. Ese año le entraban al Estado 1.200.000 millones de pesos. Y mirá, acá hay exactamente 1.200 porotos que representan esa plata. Y así es como se los gastaron. 535 en jubilaciones y pensiones, 320 en transferencias al sector privado, 200 en salarios y gastos de funcionamiento del Estado. Y 160, no alcanza para la obra pública. Es más, me faltan 15 porotos. Y 26 más para las AUH. Y otros 24 para financiar a las empresas públicas que pierden plata. Y 47 para las universidades públicas. 27 para transferencias a provincias. Y 70 para bienes y servicios, que es todo lo que se necesita para funcionar. Y 18 más para otras cosas. Tener porotos rojos significa que había déficit fiscal. Y en 2015 fue de 224.000 millones de pesos. El Estado gastó un 20% más de lo que recaudó ese año. ¿Pero cómo seguía funcionando el país entonces? ¿De dónde sacaban la plata? Bueno, subieron los impuestos. Y también inventaron nuevos impuestos. Un sistema de retenciones móviles para determinados productos. El recargo por compras con tarjeta de crédito o débito en el exterior. Bueno, todo eso era para que el Estado pudiera recaudar más plata para financiarse. Pero necesitaban más todavía. Entonces le ordenaban al Banco Central que imprimiera. Imprimir plata genera inflación. También agarraban plata que era de instituciones del gobierno, como ANSES o el Banco de la Nación. No era plata para gasto público, pero la usaron igual. Y el sector privado, las empresas la tenían complicada. Argentina era la tercera economía más cerrada del mundo, debajo de Nigeria y de Sudán. Significa que absolutamente nada podía entrar o salir del país. Si pasaba, era por una excepción. Y para eso, las empresas tenían que hacer muchísimos trámites que todavía no estaban digitalizados. Así, llevábamos 2 años y medio constante en la caída de las exportaciones, desde junio de 2013 a diciembre de 2015. Y 6.000 empresas exportadoras murieron, 6.000 de 15.000. ¿Y la gente? Como lo que el Estado destinaba a subsidios era muy alto, algunas personas pagaban re barata la luz, el gas y hasta el bondi. Había plata en la calle, en los bolsillos de algunos, pero el sistema estaba a punto de explotar. Y parecía que funcionaba, pero no, el país no generaba riqueza, no podía mantenerse. Y ya había un 30% de pobreza que se dejó de medir porque estaba aumentando, aunque nos decían que era porque estigmatizaba. Me parece que es una medida bastante estigmatizante. ¿Te acordás? Y que era menos que en Alemania. ¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí, aunque no te guste. No había datos, no había INDEC. Tampoco había noticias de la inflación, pero era del 30%. How much is inflation in Argentina at this moment? Es un... No sé, ¿puedo cortar esto un minuto? Y mirá lo que decía Infobae. En 2015, el sector público fue casi el único generador de empleo. Y ahí vino Macri. La situación estaba muy complicada. El objetivo era reducir la cantidad de porotos rojos para necesitar cada vez menos la plata prestada. ¿Y por qué es tan importante bajar el déficit? Porque tener déficit alto te hace depender de la plata prestada. Y cuando la plata prestada empieza a escasear, se genera automáticamente una crisis. Y Argentina tiene crisis permanentes hace 80 años. Desde 1983 hasta acá, la pobreza promedio es del 36%. Para bajar la pobreza hay que atacar el problema de raíz, y nadie quería hacerlo porque es antipático y cuesta votos. Había que bajar el déficit, y Macri hizo esto, teniendo 2 opciones. Era shock, que es cortar el gasto de una para cubrir el déficit, o gradualismo, que es pedir plata prestada para cubrirlo e ir bajando el gasto de a poco. Decidir por gradualismo. ¿Quién prestó la plata en 2016? Vos,
una pyme argentina, una empresa de Estados Unidos o tu amigo brasilero. Un bono es un papelito que emite el gobierno y dice algo así. Si vos me das esta plata, yo dentro de un tiempo te devuelvo tu plata más este porcentaje. Ese bono lo puede comprar cualquiera. ¿Y cómo se bajó el gasto? Volvamos a los porotos. El gasto social no se tocó, ni las jubilaciones, ni las AUH. El gasto se bajó fundamentalmente por estas tres cosas. Subsidios. Eran muy grandes y estaban mal distribuidos. Sí, eso fue el aumento de las tarifas. Obra pública. Se dejaron de elegir proveedores a dedo. Hoy estamos pagando 35 o 40% menos por tramo de autopista, por ejemplo. Y empleo público. De 2005 a 2015 se había duplicado a nivel nacional y había crecido 40% total, incluyendo provincias. Así que se redujo cerca del 20% la cantidad de empleados. ¿Y funcionó? Mauricio Macri consolida su poder en Argentina. 1.900.000 personas han salido de la situación de pobreza. Esto marca un punto de inflexión para el gobierno argentino. Aumentó la inversión extranjera directa en la Argentina. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Re bien veníamos, pero posta, todo esto pasó en un lapso de 4 o 5 meses. El campo sufrió la sequía más grande en 50 años. Esto significa menos ingresos, porque Argentina no podía venderle tantos granos al mundo, o sea, menos porotos. Además, si el productor no exporta, no le afecta solo a él. Se reduce el consumo en los pueblos, no se vende maquinaria agrícola y son menos porotos, porque acordate que los porotos blancos se generan por impuestos. Se triplicó el precio del petróleo. Pasó de 25 a 75. Eso hace que los subsidios le salgan más caros al Estado. Menos porotos todavía. La Reserva Federal, que es como el Banco Central de Estados Unidos, subió la tasa de interés. Eso quiere decir que empezó a pagar más por la plata que le depositaban ahí. Así que muchos que tenían plata en Argentina la sacaron y la pusieron allá. Además, que la Reserva Federal mueva la tasa de interés no es algo común y genera pánico. El dólar pasó de 20 a 40 en pleno quilombo. ¿Por qué subió? Y por todo esto que pasó, había menos dólares y más gente los quería. Es oferta y demanda. Si hay menos disponibilidad de una cosa, empiezan a subir su precio. Con este panorama, lo que buscó Macri fue contener la situación y volver a la estabilidad. Para eso hizo todo esto. Subieron la tasa de interés. Esto era para que convenga más tener pesos que comprar dólares. También empezaron a intervenir en el mercado del dólar y establecieron un precio máximo y un precio mínimo. Si el dólar subía a determinado precio, el Banco Central intervenía y lo bajaba. Esto era para dos cosas, para reacomodar y estabilizar el precio y para detener el aumento del gasto. Subieron los impuestos y volvieron las retenciones. Aunque no llegaron a ser tan altas como en 2015, también bajaron el gasto en obra pública. Las obras que se venían haciendo se siguieron, pero no empezaron nuevas. Recurrió el FMI, que es una entidad que te presta plata cuando nadie quiere prestarte. Un montón de países lo hacen, pero ojo, el FMI no le presta plata a cualquiera. Tenés que mostrar un plan de gobierno que demuestre que la podés devolver. Este fue el préstamo más grande en la historia del FMI. Y no es porque sí, es porque el plan de Macri generó confianza. ¿Y qué hicieron con esa guita? Lo mismo que antes, usarla para bancar al Estado. Para cubrir los gastos mientras se seguían haciendo cambios estructurales. Como dijo Macri en el debate, de cada 3 pesos que se pidieron, 2 fueron para pagar deudas del gobierno anterior y el restante para bancar al Estado. Y el nuevo plan estaba funcionando. Desde agosto de 2018 la economía estaba creciendo. Y aunque no te hayas dado cuenta, en julio los salarios aumentaron el 3% más que la inflación. El dólar se mantenía estable y la inflación había empezado a bajar. En julio era el 2,2% y se preveía que para agosto sea menos del 2%. Pero pasaron las PASO. Y no hay razones macroeconómicas para explicar por qué el dólar pasó de 40 a 60 en una mañana. Ni sequía, ni tasa de interés, ni nada. Lo que sí pasó es que la noche del domingo 11 de agosto, cuando el resultado fue tan diferente al esperado, todos, en la cama cenando, mirando la tele, dijimos, 15 puntos, ahora se va toda la mierda. Y así fue. La economía también es confianza, y la idea de que vuelva el kirchnerismo generó muy poca confianza entre la gente. No lo digo yo. Mirá este cuadro, son los dólares que estaban depositados en el sistema bancario. Desde que entró Macri, había cada vez más, hasta que llegaron a su máximo en 2019, justo antes de las PASO. Y así es como bajaron cuando todos empezaron a retirar su plata el otro día. Macri no rompió la economía, estaba rota hace años. Por eso alguien que tiene más de 40 ya vivió como 3 crisis, siendo que en otros países pasa una vez cada siglo. En Argentina hay 2 tipos de gobierno. Uno que se preocupa por el presente y conservar el poder, y otros que piensan y diseñan un futuro para el país. Yo prefiero lo segundo, y por eso voto a Macri.